noche te acuestas sintiéndote bien y a la mañana siguiente algo no está bien. Tu habla está arrastrada, pierdes el equilibrio o simplemente no puedes mover un lado del cuerpo. No hubo dolor, no hubo aviso. Solo el silencio de algo que se gestó sin que lo notaras. Un accidente cerebrovascular. Este escenario, aunque alarmante, es tristemente común entre los mayores de 60 años. Lo más perturbador no es solo su frecuencia, sino que en muchos casos la causa no es lo que imaginarías. No fue el cigarrillo, ni el sedentarismo, ni la comida chatarra. Fue una fruta. O mejor dicho, una fruta aparentemente saludable, consumida en el momento equivocado o en combinación con un medicamento rutinario. Soy el doctor Nicolás Olea, neurólogo con más de 30 años acompañando a personas mayores en la prevención y tratamiento de enfermedades neurológicas. A lo largo de mi carrera, he visto cómo hábitos considerados sanos pueden, sin saberlo, convertirse en disparadores de daño cerebral. Hoy quiero revelarte cuáles son esas frutas comunes que podrían estar poniendo en riesgo tu memoria, tu movilidad y tu independencia, y cómo puedes adaptar tu dieta para protegerte sin renunciar al placer de comer bien. Este no es un video para asustarte, sino para darte claridad, porque hay una gran diferencia entre comer fruta a los 40 y hacerlo a los 70. Y lo que te contaré aquí podría marcar la diferencia entre una vida activa y una vida limitada por un evento que pudo haberse evitado. Quédate conmigo hasta el final, porque al cierre te compartiré una guía concreta con las frutas que sí pueden ayudar a tu cerebro maduro a mantenerse fuerte, claro y equilibrado. Ahora que entendemos cómo incluso una fruta puede convertirse en un riesgo oculto para el cerebro envejecido, vamos a revisar, una por una, las 9 frutas más comunes que podrían estar saboteando silenciosamente tu salud neurológica. Empezamos con la primera, el plátano. Fruta número 1. Plátano. Rico en potasio, pero peligroso si se acumula. Durante años, el plátano ha sido presentado como el tentempié perfecto, natural, fácil de digerir, lleno de energía y sobre todo rico en potasio. Para muchos adultos jóvenes, eso es cierto, pero en mis pacientes mayores, el mismo plátano que antes les hacía bien ha terminado por convertirse en un detonante silencioso de algo mucho más serio. Recuerdo el caso de Javier, de 68 años, un hombre activo, cuidadoso con su salud, que cada mañana añadía 2 plátanos maduros a su desayuno. También tomaba medicamentos para la presión arterial. Todo parecía bajo control, hasta el día en que su esposa lo encontró en el baño, incapaz de mover el lado izquierdo del cuerpo. Su habla era pastosa, y apenas podía sostenerse en pie. En el hospital, los análisis revelaron niveles peligrosamente altos de potasio en sangre. Sus riñones, que ya no filtraban con la misma eficacia, no pudieron procesar el exceso, y ese desequilibrio afectó la conducción eléctrica de su corazón y la coagulación de su sangre. Un pequeño coágulo se formó mientras dormía, provocando un accidente cerebrovascular leve, pero devastador. Este caso no fue el único. Lo que muchos no saben es que a partir de los 60 años, la función renal disminuye de forma natural. Si además se toman medicamentos como diuréticos o inhibidores de enzima convertidora, la eliminación del potasio se vuelve aún más lenta. El resultado es acumulación, y cuando hay demasiado potasio circulando en sangre, puede afectar los latidos del corazón, provocar contracción arterial y favorecer la formación de coágulos. En el cerebro, un coágulo de apenas milímetros basta para dejarte sin habla o sin movilidad. No digo que el plátano sea un veneno, digo que no es inocente. Para los mayores de 60, recomiendo limitarse a medio plátano al día, preferentemente por la mañana, y siempre acompañado de una fuente de proteína como yogur griego o frutos secos, nunca en la noche, cuando la circulación se ralentiza y los riñones trabajan con menos fuerza. Lo que una vez fue saludable puede dejar de serlo con la edad. Y entender eso no es alarmarse, es cuidarse con inteligencia. Fruta número 2. Uvas. Dulces y refrescantes, pero peligrosas para el azúcar y los vasos cerebrales. Las uvas parecen inofensivas, pequeñas, jugosas, fáciles de comer, pero para muchas personas mayores, su dulzura esconde un riesgo que rara vez se menciona: el impacto directo sobre el azúcar en sangre y la inflamación de los vasos del cerebro. Recuerdo a Isabel, una paciente de 72 años, vivía de forma saludable, evitaba dulces procesados y cada día, a media mañana, se servía un bol lleno de uvas rojas. Fruta natural, doctor. ¿Qué daño puede hacer?, me decía con una sonrisa. Un día, esa rutina tan inocente terminó en el hospital. Mientras leía el periódico, su visión se volvió borrosa y su mano comenzó a temblar. No podía recordar palabras simples. Lo que tuvo fue un mini ACV. Un coágulo temporal bloqueó brevemente el flujo sanguíneo en su cerebro. Los análisis fueron claros.
picos de glucosa después de comer las uvas, niveles alterados de azúcar a largo plazo y signos de inflamación vascular. La causa no fue una enfermedad grave, sino una acumulación silenciosa de años. Demasiado azúcar natural, consumido solo, sin proteína que amortigüe el impacto. Las uvas, especialmente las más dulces y sin semillas, actúan como bombas de azúcar cuando se comen en cantidad y en soledad. En cuerpos jóvenes, el sistema regula rápido, pero a los 60, 70 u 80 años, la insulina responde más lento. Los vasos se vuelven frágiles, y cada subida de glucosa deja una huella. La inflamación se instala, las paredes arteriales se endurecen, y el riesgo de formar pequeños coágulos crece sin que lo sientas. Después del susto, Isabel no dejó de comer uvas. Solo aprendió a hacerlo con sabiduría. Hoy las consume en pequeñas porciones, con almendras o queso, y nunca por la noche. Es un cambio simple, pero puede marcar la diferencia entre una mente clara y un derrame inesperado. Porque en la edad madura, no basta con comer sano, hay que comer con estrategia. Fruta número 3. Piña. Digestiva y tropical, pero peligrosa para la coagulación y el sueño cerebral. La piña es una fruta que inspira confianza. Refrescante, ácida, naturalmente dulce. Muchos de mis pacientes mayores la eligen como su postre favorito después de la cena. Creen que es ligera, que ayuda a la digestión, que es una mejor elección que cualquier dulce procesado. Pero lo que pocos saben es que en determinadas condiciones, la piña puede alterar silenciosamente el equilibrio de la sangre y aumentar el riesgo de un accidente cerebrovascular mientras duermes. Antonio, de 75 años, era un paciente disciplinado. Tomaba anticoagulantes por un problema cardíaco leve y cuidaba su alimentación con esmero. Cada noche, después de la cena, comía varias rodajas de piña fresca. Le hacía sentir que estaba cuidando su salud. Hasta que una mañana despertó con la voz arrastrada y dificultad para mantener el equilibrio. Lo atendimos de inmediato. El diagnóstico: un ACV leve. La causa: un coágulo que interrumpió temporalmente el flujo sanguíneo en la zona del cerebelo. ¿Qué lo provocó? Un desequilibrio en la coagulación. Antonio tenía las plaquetas más bajas de lo habitual, y su sangre mostraba signos de haber estado demasiado diluida durante la noche. La bromelina, una enzima presente en la piña, en pequeñas cantidades ayuda a la digestión, pero en combinación con anticoagulantes puede potenciar su efecto y volver la sangre inestable. Además, la piña tiene un índice glucémico elevado. Eleva rápidamente el azúcar en sangre. Cuando eso ocurre justo antes de dormir, el exceso de glucosa circula sin ser usado, estresando las arterias cerebrales en su momento más vulnerable. Y hay otro factor que suele pasar desapercibido: el ácido. La piña es una de las frutas más ácidas. En adultos mayores puede causar reflujo silencioso durante la noche. Ese reflujo, aunque no genere ardor evidente, puede reducir el oxígeno cerebral al alterar la respiración mientras duermes. En conjunto, estos elementos crean una tormenta perfecta para que un coágulo se forme sin que te des cuenta. Por eso, si amas la piña, no tienes que renunciar a ella, pero sí consumirla con inteligencia. Mejor por la mañana, en pequeñas porciones, y nunca con el estómago vacío. Y si tomas medicamentos que afectan la coagulación, consulta antes, porque incluso un postre aparentemente inocente puede volverse una amenaza si se combina con el momento y el cuerpo equivocados. Fruta número 4. Sandía, hidratante y veraniega, pero traicionera para la presión y la circulación nocturna. Pocas frutas evocan tanto placer y frescura como la sandía. Una rodaja fría en verano, un trozo dulce después de la cena. Para muchos adultos mayores, representa hidratación natural, pero hay algo que no se dice lo suficiente. En ciertos cuerpos, especialmente con edad avanzada y medicamentos en juego, la sandía puede producir el efecto contrario. En vez de hidratar, puede deshidratar, y esa contradicción puede ser peligrosa mientras duermes. Carmen, de 80 años, era una mujer cuidadosa. Caminaba todos los días, seguía sus controles médicos, tomaba diuréticos suaves para la presión. Al terminar la cena, se servía un gran plato de sandía, convencida de que le hacía bien. Una noche, se despertó con vértigo intenso. Al intentar ponerse de pie, se desmayó. Fue trasladada al hospital, donde confirmamos que había sufrido una caída de presión severa y un pequeño ACV isquémico. Los análisis mostraron un patrón preocupante: sangre más concentrada de lo normal, signos de deshidratación y circulación lenta. Lo que ocurrió es más común de lo que se cree. La sandía tiene un efecto diurético natural. Estimula la eliminación de líquidos. Si eso se suma al uso de medicamentos diuréticos y a la baja ingesta de electrolitos, el resultado es una pérdida silenciosa de hidratación durante la noche. Cuando el cuerpo pierde agua, la sangre se espesa, se mueve más lentamente, especialmente en arterias ya endurecidas por la edad.
Y en ese escenario, un pequeño coágulo encuentra el momento perfecto para bloquear el paso y provocar un evento cerebral. La sandía no es el enemigo, pero sí exige respeto. En personas mayores no debe consumirse en grandes cantidades por la noche ni mezclada con medicamentos que aumentan la pérdida de líquidos. Si se va a comer, lo ideal es hacerlo durante el día, con una pizca de sal natural o junto a agua de coco, para compensar los electrolitos perdidos. Lo que refresca a un joven puede descompensar a un adulto mayor, y en la noche, cuando la vigilancia del cuerpo baja, lo que parecía un gesto saludable puede ser la gota que lo cambia todo. Fruta número 5. Naranja, fuente de vitamina C, pero peligrosa si interfiere con tus medicamentos. La naranja ha sido, por décadas, sinónimo de salud. Un vaso de jugo por la mañana, una rodaja en el desayuno, una fuente natural de vitamina C. Pero con la edad, incluso los hábitos más tradicionales deben revisarse, en especial si estás tomando medicamentos, porque en algunos casos la naranja no solo alimenta, interfiere, y puede hacerlo de forma silenciosa, alterando cómo tu cuerpo metaboliza los fármacos que protegen tu corazón y tu cerebro. Manuel, de 77 años, era un ejemplo de disciplina. Seguía todas sus indicaciones médicas, tomaba estatinas para el colesterol y un bloqueador de canales de calcio para la presión. Cada mañana, su día empezaba con un vaso grande de jugo de naranja natural, recién exprimido, un hábito que mantenía desde hacía décadas, hasta que un día, mientras se levantaba del sillón, sintió un mareo súbito y se desplomó. Fue ingresado con un ACV leve, pero lo que revelaron los análisis nos sorprendió. Niveles anormalmente altos de sus medicamentos, a pesar de haber tomado las dosis correctas. El culpable fue un compuesto natural presente en las naranjas y otras frutas cítricas, la furanocumarina. Esta sustancia puede bloquear una enzima clave del hígado, la misma que se encarga de descomponer muchos fármacos. Cuando esa enzima se inhibe, el medicamento no se metaboliza correctamente o se acumula en exceso en la sangre, aumentando el riesgo de efectos secundarios graves, o se elimina demasiado rápido, volviéndose ineficaz. En el caso de Manuel, sus medicamentos para la presión se habían acumulado, reduciendo la presión arterial a niveles peligrosos y afectando la estabilidad del flujo sanguíneo cerebral. No se trata de satanizar la naranja, sino de entender su contexto. Una fruta sana puede volverse riesgosa si interfiere con tratamientos médicos. Por eso, si tomas estatinas, bloqueadores de calcio o anticoagulantes, debes tener precaución con los cítricos, especialmente en forma de jugo concentrado. Preferible optar por variedades menos conflictivas, como la clementina, o simplemente usar unas gotas de limón en agua. Manuel aprendió a reemplazar su jugo matutino por infusiones suaves y a consultar siempre antes de hacer cambios, porque en la tercera edad, lo que parece natural también puede tener efectos profundos. La interacción entre alimento y medicamento es una conversación que no podemos seguir ignorando. Tu salud cerebral depende de ello. Fruta número 6. Manzana, crocante y clásica, pero traicionera si es demasiado dulce. Una manzana al día mantiene al médico lejos. Ese dicho ha acompañado a generaciones enteras y en muchos casos tiene base. Las manzanas contienen fibra, antioxidantes, y son fáciles de incorporar en cualquier dieta. Pero lo que pocos saben es que no todas las manzanas son iguales, y a cierta edad, elegir la variedad equivocada o consumirla de forma inadecuada puede ser más riesgoso de lo que parece. Elena, una paciente mía de 79 años, siempre fue muy cuidadosa con su alimentación. No comía dulces, evitaba harinas refinadas, y cada tarde, sin falta, se comía una manzana Honeycrisp grande como merienda. Es fruta, doctor, lo más natural que hay, me decía. Pero con el tiempo empezó a notar síntomas extraños, visión borrosa al anochecer, presión en la cabeza al levantarse y una sensación de fatiga mental que antes no tenía. Hasta que un día, mientras preparaba la cena, perdió momentáneamente la capacidad de hablar con claridad. Fue un ACV leve. El análisis reveló algo preocupante: oscilaciones intensas de glucosa en sangre y signos de inflamación en las arterias. La causa, aunque sorprendente para ella, era evidente para mí. Las manzanas dulces, como la Honeycrisp, han sido cultivadas para tener un sabor cada vez más azucarado. Su índice glucémico es alto, lo que significa que elevan rápidamente el azúcar en sangre. En personas jóvenes, el cuerpo compensa, pero en adultos mayores, donde la sensibilidad a la insulina ha disminuido y los vasos sanguíneos están más rígidos, ese pico de azúcar se transforma en un estrés para el sistema vascular.
A largo plazo, se generan microlesiones en los capilares y coágulos que pueden desencadenar eventos cerebrales. Elena no dejó de comer manzanas, solo hizo un cambio consciente. Ahora elige variedades verdes, como la Granny Smith, más ácidas y menos azucaradas. Además, nunca las come solas. Las acompaña con una cucharada de mantequilla de almendras o con unas nueces. De esa forma, ralentiza la absorción de azúcar y protege su sistema vascular. No se trata de eliminar lo saludable, sino de adaptar lo saludable a tu edad, porque en la madurez, incluso lo más clásico puede necesitar una nueva mirada, y una manzana al día solo mantiene al médico lejos si eliges la adecuada y la comes de forma inteligente. Fruta número 7. Cereza, antiinflamatoria y deliciosa. Pero un riesgo si ya tomas anticoagulantes. Las cerezas son pequeñas, brillantes y suelen estar rodeadas de elogios. Se las asocia con beneficios antiinflamatorios, alivio para las articulaciones y protección cardiovascular. Pero para quienes ya toman medicamentos anticoagulantes, esta fruta tan atractiva puede convertirse en un factor silencioso de riesgo. Pedro, 82 años, llevaba una rutina admirable. Caminaba cada mañana, tomaba aspirina en dosis baja por recomendación médica y cuidaba su alimentación. Su único placer dulce era una pequeña taza de cerezas todas las noches después de cenar. Las llamaba su postre natural. Durante semanas, todo parecía estar bien, hasta que una madrugada despertó con un fuerte dolor de cabeza, náuseas y dificultad para coordinar sus movimientos. En urgencias, descubrimos que había sufrido un pequeño sangrado cerebral. Sus análisis descartaron errores en la medicación. La dosis de aspirina era correcta, su presión estaba controlada. Pero al revisar su dieta, entendí lo que había ocurrido. Las cerezas contienen salicilatos naturales, compuestos con un efecto anticoagulante similar al de la aspirina. Cuando se combinan con medicamentos que ya afinan la sangre, pueden intensificar el efecto, volviendo la sangre demasiado líquida y haciendo que vasos frágiles se rompan con facilidad. Lo que más preocupa de este tipo de interacción es que ocurre de forma progresiva y silenciosa. Uno no siente nada hasta que ya es tarde. Un pequeño vaso sanguíneo cerebral puede romperse sin aviso, y el daño puede ser profundo, incluso con una hemorragia menor. En el caso de Pedro, su recuperación fue lenta, y aunque volvió a caminar con ayuda, su equilibrio quedó afectado. Por eso, si ya tomas anticoagulantes o antiinflamatorios de uso crónico, las cerezas deben consumirse con mucha moderación. No más de un puñado, no todos los días, y siempre consultando con tu médico. Evita jugos concentrados, cerezas secas o suplementos que incluyan extractos de esta fruta. En nutrición, el contexto lo es todo. Lo que a unos beneficia, a otros puede perjudicar. Y en la tercera edad, cuando el margen de seguridad del cuerpo es menor, cada decisión alimentaria cuenta. Incluso algo tan pequeño y aparentemente inocente como una cereza. Fruta número 8. Fresa, rica en antioxidantes, pero cargada de pesticidas y purinas ocultas. Las fresas, con su forma de corazón y color vibrante, parecen diseñadas para representar salud. Se las ve en bandejas de desayuno en hospitales, en batidos detox y en menús recomendados para personas mayores. Pero detrás de su dulzura y frescura, esta fruta esconde dos amenazas que rara vez se mencionan: los residuos de pesticidas y su alto contenido en purinas, que pueden afectar silenciosamente la salud vascular y cerebral de los adultos mayores. Teresa, de 76 años, era una apasionada de las fresas. Cada junio compraba cajas para congelar y así disfrutar durante todo el año. Tenía hipertensión leve y tomaba un diurético. También sufría dolores articulares esporádicos. Su merienda habitual eran fresas frescas con un poco de yogur. Nada procesado, todo natural. Pero con el tiempo, comenzó a notar síntomas persistentes: hinchazón en las manos, rigidez en las mañanas y algunos episodios de confusión leve. Una mañana, se despertó con hormigueo en la mano derecha y dificultad para pronunciar frases. Fue un ACV leve. Los estudios mostraron tres cosas clave: ácido úrico elevado, inflamación de bajo grado y estrés oxidativo cerebral. ¿El detonante? Una acumulación lenta, año tras año, de dos factores que sus fresas aportaban sin que lo supiera: purinas y pesticidas. Las purinas, al metabolizarse, se convierten en ácido úrico, que si no se elimina bien, puede provocar inflamación de los vasos sanguíneos. Esto eleva la presión, espesa la sangre y aumenta la posibilidad de formación de coágulos. Y los pesticidas, presentes en altas concentraciones en las fresas no orgánicas, pueden ser neurotóxicos, interfiriendo con la función celular del cerebro y debilitando las paredes de los capilares. En personas jóvenes, el cuerpo puede tolerar cierta carga tóxica, pero en adultos mayores,
donde los sistemas de desintoxicación se vuelven más lentos, lo que antes se procesaba sin problema, ahora se acumula y causa daño progresivo. Tras su recuperación, Teresa hizo dos cambios simples. Empezó a comprar fresas orgánicas y redujo la frecuencia de consumo. También incluyó más variedad de frutas antioxidantes con menos purinas, como los arándanos. En la madurez, cada bocado debe ser consciente, porque no todo lo que parece sano lo es en todos los cuerpos. Y con frutas tan tratadas como la fresa, la clave está en la calidad, la cantidad y el equilibrio. Fruta número 9. Mango, exótica y nutritiva, pero con azúcar extremo y bloqueo hepático silencioso. El mango es una de esas frutas que parece inofensiva por naturaleza. Su color dorado, su sabor suave y su perfil tropical la hacen ver como una alternativa saludable y hasta indulgente. Muchos adultos mayores la consumen pensando que es una opción mejor que los postres tradicionales, pero en realidad, el mango puede ser una de las frutas más engañosas para quienes toman medicamentos o tienen problemas de azúcar en sangre. Lucía, 85 años, fue una paciente que me dejó una lección importante. Se mantenía activa, seguía su medicación para la presión y la arritmia, y había cambiado sus galletas de la tarde por tiras de mango deshidratado. Pensaba que era una alternativa más natural. Durante semanas se sintió bien, hasta que una mañana, al levantarse, notó que le costaba enfocar y sentía una fuerte debilidad en el lado izquierdo del cuerpo. Fue un ACV leve. Los estudios revelaron algo llamativo. Su presión arterial había caído demasiado durante la noche y los niveles de sus medicamentos estaban más altos de lo esperado, a pesar de haber tomado las dosis correctas. El problema no estaba en la medicación, sino en la fruta. El mango, especialmente cuando está muy maduro o en forma deshidratada, contiene una gran carga de azúcares naturales. Una sola taza puede superar los 40 gramos de azúcar. Este pico de glucosa, cuando ocurre repetidamente, genera inflamación en los vasos y desequilibrios en la presión arterial. Pero lo más preocupante es que el mango contiene compuestos que interfieren con una enzima hepática clave, el citocromo 450. Esta enzima es responsable de procesar muchos fármacos. Cuando se bloquea, los medicamentos se acumulan en el organismo, intensificando sus efectos o causando reacciones inesperadas. En el caso de Lucía, la combinación de azúcar elevada y fármacos no metabolizados fue el cóctel perfecto para un evento cerebrovascular. Afortunadamente, se recuperó, pero desde entonces comprendió que, en su etapa de vida, incluso una fruta aparentemente benigna podía alterar todo su equilibrio. Hoy, si decide comer mango, lo hace en porciones muy pequeñas, durante el día y acompañado de proteína. Nunca más antes de dormir, porque con la edad no solo importa lo que comes, sino cuándo y con qué lo acompañas. La dulzura del mango puede ser encantadora, pero en un cuerpo envejecido puede camuflar un riesgo que no se ve hasta que ya es demasiado tarde. Después de escuchar todo lo que puede salir mal con ciertas frutas, muchos pacientes me hacen la misma pregunta. Entonces, ¿cuál puedo comer con tranquilidad, doctor? La respuesta no es dejar de comer fruta, sino saber elegir, porque sí hay frutas que ayudan al cerebro, que cuidan los vasos sanguíneos y no interfieren con tus medicamentos. Solo necesitas conocerlas y usarlas a tu favor. Mi primera recomendación siempre son las bayas, arándanos, moras, frambuesas. Tienen poco azúcar, alto contenido antioxidante y protegen directamente las células del cerebro. Además, no alteran el azúcar en sangre ni la presión arterial. Son pequeñas, potentes y seguras. Incluso un puñado al día ya hace una diferencia. Otra fruta muy útil es la manzana verde. No tan dulce como las rojas, pero mucho más estable para el cuerpo. Tiene fibra, flavonoides y ayuda a mantener los niveles de glucosa controlados. Lo mejor es combinarla con algo de proteína, un poco de queso, unas nueces. Así se absorbe más lento y da energía sostenida. Muchos olvidan que el aguacate es una fruta, pero para el cerebro es un regalo. Rico en grasas buenas, potasio moderado y sin azúcar. Ayuda a mantener los vasos elásticos y a nutrir el sistema nervioso. Perfecto en desayunos o como parte de una cena ligera. Y si quieres algo cítrico, elige el limón o la lima. No tienen los compuestos que interfieren con los medicamentos como otras frutas ácidas, pero sí ayudan a la digestión y a mantener el hígado en buen estado. Solo unas gotas en agua o sobre la comida ya cumplen su función. Lo más importante no es solo qué fruta comes, sino cuándo y cómo. Evita comer fruta sola, en ayunas o de noche. Acompáñala siempre con algo más que la estabilice. Porque a tu edad ya no se trata de comer bien, se trata de comer con estrategia, y con las frutas adecuadas, tu cerebro lo va a notar. Después de acompañar a cientos de pacientes mayores de 60 años, he llegado a una convicción muy clara. Comer sano no es lo mismo a los 30 que a los 70. El cuerpo cambia,
El metabolismo se vuelve más lento, los órganos filtran distinto. Y lo que antes era una fruta inofensiva, ahora puede actuar como un factor silencioso que desequilibra todo. No se trata de tener miedo a la comida, sino de entenderla mejor. Muchas frutas siguen siendo buenas, pero deben adaptarse a tu realidad, porque ya no basta con saber que algo es natural. Lo importante es saber si tu cuerpo, hoy, puede procesarlo con seguridad. Hemos visto juntos cómo 9 frutas comunes como el plátano, la piña, la sandía o el mango pueden convertirse en un problema si se consumen sin cuidado, en exceso o en combinación con ciertos medicamentos. También te mostré que hay opciones que sí protegen tu cerebro. Bayas, manzana verde, aguacate, limón, frutas que no disparan el azúcar en sangre, no alteran la coagulación y no interfieren con tu tratamiento. Pero todo este conocimiento solo sirve si lo aplicas. Si miras tu plato con otros ojos, si eliges lo que comes pensando no solo en el sabor, sino en lo que ese alimento le hará a tu presión, a tu sangre, a tu memoria. Comer bien, a tu edad, no es comer menos, es comer con inteligencia. Así que quiero que te quedes con esta idea. No es renunciar, es reajustar. Y ese ajuste puede marcar la diferencia entre una vejez lúcida y autónoma o una vida limitada por un evento que se pudo evitar. Y ahora que lo sabes, te invito a hacer algo muy simple. Revisa tu rutina. Piensa qué fruta comes cada día y cómo la estás combinando. Si esta información te ayudó, compártela con alguien que también la necesite. Porque a veces el cambio empieza con una conversación y una decisión. La próxima fruta que elijas puede ser tu mejor aliada o tu error más silencioso. La diferencia la haces tú.